Lo maravilloso del libro de los 6 pilares de la autoestima es que su escritor, Nathaniel Branden, no se limita única y exclusivamente a hablar acerca de los 6 pilares de la autoestima propiamente dicho, sino que habla de temáticas completamente adyacentes y de actualidad, como por ejemplo, la autoestima y la cultura, por ejemplo, la autoestima en las relaciones personales, la autoestima en terapia, la autoestima en la escuela y, como no, la autoestima en la crianza. Tema que nos atañe hoy en este capítulo. Y es que según Nathaniel Branden, la crianza es el proceso de maduración del ser humano hacia su propia independencia, hacia su propia autodeterminación, aunque a mí personalmente me gusta muchísimo más la definición poética que otorga la misma. Según Nathaniel Branden, la crianza, la paternidad, la maternidad, llámalo como quieras, consiste en dar al hijo o a la hija primero un suelo sólido para que desarrolle raíces y luego dotarle de alas para que pueda volar. Sensacional, ¿verdad? Ahora bien, esto es imposible a no ser que se cumplan al menos 5 condiciones que favorezcan la autoestima en el niño y la niña. Vamos a ver cuáles son esas condiciones. 1. El niño debe sentirse aceptado, no desmerecido. 2. Límites definidos e impuestos con claridad, que son justos, no opresores e incluso negociables. Al niño o a la niña no se le da una libertad ilimitada. Por consiguiente, el niño, la niña experimenta una sensación de seguridad. Tiene clara base para evaluar su comportamiento. 3. Dignidad. Los padres no utilizan la violencia, la humillación o el ridículo para controlar y manipular. Los padres, las madres, se toman en serio las necesidades y deseos del niño. Impera la autoridad, pero no el autoritarismo. Los padres tienden menos a la disciplina punitiva y son más propensos a poner énfasis en la recompensa y refuerzo de la conducta positiva. Se centran en lo que desean en vez de lo que no desean, más en lo positivo que lo negativo. Los padres, las madres, muestran interés por el hijo, por su vida social y académica, y por lo general están disponibles para hablar cuando el niño o la niña lo desea. 4. No vale todo. Tienen expectativas morales y de rendimiento que transmiten de forma respetuosa, benévola y no opresora. Se reta al niño o a la niña a que sea lo mejor que pueda ser. Y finalmente 5. Los propios padres, madres tienden a gozar un alto nivel de autoestima. Son modelos de eficacia personal y respeto hacia sí mismos. El niño o la niña ve ejemplos vivos de lo que tiene que aprender. La consecuencia de este entorno favorecedor a nivel autoestima es que el niño, la niña, crecerá y se convertirá en una persona adulta que confía en la vida, se convertirá en una persona que confía en las demás personas, en contra de la actitud habitual del telediario que constantemente nos bombardea con terribles noticias que nos hace creer que el mundo es un lugar perturbador. Pues bien, como padre, como madre, bien podríamos hacernos la siguiente pregunta reflexiva. ¿Estoy favoreciendo la autoestima de mi hijo, de mi hija, en estos términos que estamos tratando hoy aquí? No me gustaría cerrar este apartado sin mencionar bibliografía sumamente interesante en relación a la crianza. El primer libro que me gustaría mencionar es Guía para Madres y Padres Imperfectos, de Tania García. Otro libro muy interesante sería Los niños que fuimos, los padres que somos, de Beatriz Cazurro. Si conoces bibliografía interesante en relación a la crianza, a la educación, házmelo saber abajo en el cajón de comentarios, ya que es una temática que como profesor me interesa muchísimo. Todos sabemos que las declaraciones de afecto, de amor sin tacto, sin un acercamiento físico, son poco convincentes y vacías. Digamos que debido a esta inanición táctil, el niño o la niña bien podría emprender una restricción de su propia autoconsciencia, algo así como una insensibilización psíquica como mecanismo de supervivencia, como modo de adaptación, para hacer más tolerable la vida. Una vez el niño o la niña se ha hecho una persona adulta, podría adquirir 2 tipos de actitudes. 1. Evitación de todo contacto íntimo, algo así como una restricción de las relaciones humanas. Evidentemente, esta actitud denota sentimientos de falta de valía y de temor por la propia vida. La segunda actitud sería algo así como una promiscuidad sexual exacerbada, algo así como un coleccionismo sexual sin precedentes.
en un intento de sanar la herida infantil de inanición táctil, pero de forma que no soluciona nada, que solo merma la propia integridad y destruye el propio respeto. Y hablando de respeto, vamos a ver qué papel juega el respeto en la educación y en la crianza. Creo que este apartado es bastante obvio, pero en vista de lo que se está viendo en la calle de cómo tratan los padres-madres a sus hijos, creo que a lo mejor no es tan obvio. Así pues vamos a hacer unas pequeñas pinceladas muy interesantes. Punto número 1. Hay que tratar al niño o a la niña de la misma manera que se trata a un adulto. Evidentemente con un lenguaje adaptado, evidentemente respetando la condición de persona no madura, pero de la misma manera. Vamos a verlo en dos ejemplos. Si por ejemplo a mi hija se le cae el vaso de agua y yo le espeto diciéndole «eres una inútil, se te ha caído el vaso de agua», esto está denotando culpa y reproche que por supuesto socavará su autoestima. Por el contrario, en el segundo ejemplo podemos en el mismo caso decir a mi hija «se te ha caído el vaso de agua, ¿te parece si buscamos unas toallas y lo limpiamos?». En este segundo ejemplo estamos completamente focalizados en dar alternativas y soluciones prácticas, lo cual fomentamos la autodeterminación y la independencia de mi hija. Mismo ejemplo, diferentes actitudes, opuestos resultados. Tratar con respeto. El segundo punto para tratar con respeto al niño, a la niña, sería utilizar las palabras gracias, perdón y por favor. Gracias, perdón y por favor son palabras que reconocen dignidad. Y el tercer y último punto para generar respeto serían 3 preguntas reflexivas. ¿Me gustaría que a mí me llamasen tonto, inútil, torpe? ¿Llamaría tonto, inútil, torpe a mi vecino? ¿A mi compañera de trabajo? ¿Favorece la autoestima de mi hijo o de mi hija que yo le llame tonto, torpe o inútil? Creo que la respuesta es bastante obvia. Así pues, antes de juzgar a nuestros hijos y colgarles una idea, una proyección de lo que no nos permitimos nosotros, bien haríamos en preguntarnos si lo haríamos para con nuestras propias personas. La visibilidad es el eje central de la autoestima del niño, de la niña. La visibilidad es un aprecio de su yo más profundo, de su singularidad. La visibilidad es responder de forma adecuada a los sentimientos del hijo, de la hija. Vamos a poner 2 ejemplos que nos aclaren precisamente qué significa la visibilidad. Si yo estoy alegre y tú celebras conmigo mi alegría, hay una concordancia de emociones, lo cual me siento apreciado, me siento valorado, ha habido una correspondencia, ha habido visibilidad. Sin embargo, si yo estoy enfadado y tú te ríes de mí, no hay una congruencia entre lo que yo siento y entre tu emoción, no ha habido una visibilidad. Pocas cosas hay más importantes en las relaciones humanas que una correspondencia de emociones, es decir, la visibilidad, especialmente en la infancia. Por lo tanto, podemos entender que la visibilidad es un fenómeno de espejear a la otra persona para que ésta tenga una objetividad de su propia experiencia. Vamos a hacer el ejercicio que hicimos en el anterior capítulo del curso de la autoestima de últimas frases. Si yo me hubiera sentido visible para mi padre, si yo me hubiera sentido visible para mi madre, si yo en la actualidad me sintiese visible para mi pareja, ¿me siento visible para con mi entorno más íntimo? Hablemos de la siguiente temática. Tanto el elogio como la crítica son 2 elementos importantes en la creación de la autoestima en el niño y la niña. Distingamos entre elogio evaluativo y elogio apreciativo. El elogio evaluativo es aquel que evalúa al niño por lo que supuestamente es. Ejemplo, eres un niño, una niña lista. Esta actitud crea ansiedad, fomenta la dependencia y provoca una actitud defensiva si deja de encarnar esta cualidad. Se vuelven adictos a la aprobación, a las evaluaciones encantadoras. Por el contrario, el elogio apreciativo puede ser productivo tanto como apoyo de la autoestima como en calidad de refuerzo de la conducta deseada. Por ejemplo, qué bien has resuelto el problema.
Esta actitud no crea ansiedad porque no se le ha puesto ninguna fama, fomenta la independencia al sacar él mismo, ella misma, sus conclusiones y no pierde nada al no volver a cumplir este hecho. Esto deja siempre espacio para que el niño o la niña haga sus propias evaluaciones. Hay que liberar al niño de la presión de nuestros juicios. Y finalmente, por lo que respecta a la crítica, tiene que ir dirigida solo a la conducta del niño y nunca a éste. En definitiva, cuanto más específicamente está enfocado nuestro elogio, más sentido tiene para el niño, la niña, ya que el elogio generalizado y abstracto la lleva a preguntarse qué es exactamente lo que se elogia. Por lo tanto, no es de utilidad. El cometer errores es parte esencial de todo proceso de aprender a andar, parte esencial del proceso de aprendizaje. Si no hay margen para el error, estoy saboteando de forma evidente mi propia madurez. La consecuencia de educar en la culpabilización, en el reproche, en el error, es que el niño o la niña crecerá con un sentimiento de rechazo, de vejación por sí misma. ¿Cómo podemos evitar el mundo del error? Punto número 1. Ofreciendo respuestas y alternativas a nuestros hijos. Claro, en el momento que ofrecemos respuestas y alternativas, implica mayor madurez, mayor implicación e independencia por parte del niño. Asimismo, esto implica más paciencia y más conciencia por parte de los padres. Bienvenido al mundo de la autoestima y de la consciencia. Como segundo punto, señalaría el hecho de valorar siempre las emociones de mi hijo, de mi hija. Si está llorando, no cuestionarlo, no pretender acallarle únicamente porque a mí me esté molestando. Y es que este segundo punto nos lleva al tercero. No fomentamos para nada la autoestima de nuestros hijos con un chantaje afectivo solo para que yo esté más cómodo. Bien, vamos a hacer el famoso ejercicio de completar frases. Si mi padre me hubiese dejado margen para cometer errores, si mi madre me hubiese dejado margen para cometer errores, cuando cometo un error me pongo en situación de ¿me permito cometer errores? Cada vez que estoy obligado o obligada a ser perfecta, siento que... Desgraciadamente, hasta hace recientemente hemos sido tendentes a creer que el abuso infantil única y exclusivamente se limitaba a abuso físico, maltrato, o a abuso sexual. Sin embargo, estamos descubriendo nuevas dimensiones del abuso infantil ligado a la autoestima y ligado a la psicología. Vamos a ver algunos ejemplos. Los padres, las madres cometen abuso psicológico cuando dan a entender al niño o a la niña que no es suficiente, cuando la ridiculizan o la humillan, cuando se intenta controlar al niño mediante la vergüenza o la culpa, cuando se le sobreprotege de forma que impide un aprendizaje normal y corriente, o por el contrario, cuando hay una protección insuficiente, cuando se cría sin norma alguna y sin una estructura de apoyo, cuando se aterroriza al niño con violencia física o con amenaza de esta. Y finalmente, cuando se trata al niño o a la niña como objeto sexual. El nefasto resultado de una persona que ha sufrido abuso psicológico, abuso físico o abuso sexual es que crecerá irremediablemente con un sentimiento de culpa y de rechazo por sí misma, que se traducirá en un sentimiento de indefensión que puede durar toda la vida. Intentemos, pues, como padres, como madres, ser más conscientes acerca del trato que estamos dando psicológicamente al nuevo mundo, a la nueva sociedad. La disociación es un fenómeno casi inevitable en todo proceso de abuso. La disociación, básicamente, es la desconexión de mis propias emociones para, de alguna manera, sobrevivir. Es cierto que desde nuestra óptica de adultos podríamos pensar: no te disocies, sin más, retírate de las circunstancias. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que un niño o una niña de 8 años igual no puede distanciarse de la circunstancia, ya que evidentemente depende a nivel emocional, a nivel afectivo y a nivel económico de sus padres. Por ello, la disociación es un fenómeno que de alguna manera hace colaborar a la persona abusada.
Es decir, si mis padres me están maltratando, de alguna manera tendré que colaborar para yo poder sobrevivir. Huelga decir que las consecuencias de la disociación tienden a ser nefastas y que van absolutamente ligadas al mundo del abuso. Sin embargo, Nathaniel Branden maravillosamente resalta en su libro de los 6 pilares de la autoestima el fenómeno de los intocables, esas personas que han vivido circunstancias muy adversas, casi catastróficas, y aún así han salido con un sentido resalzado de sus propias personas, porque algo dentro de ellos y de ellas les empujaba a saberse merecedores de una felicidad sin opuestos. Insisto, Nathaniel Branden llamó a este grupo de personas como los invulnerables y está absolutamente ligado al fenómeno psicológico de resiliencia. Acerca del fenómeno de la resiliencia te recomiendo el documental que realizó el psicólogo Boris Cyrulnik precisamente acerca de la resiliencia. Créeme que si estás viendo este canal puede que te resuene más de lo que crees el fenómeno de la resiliencia.